Viene una reforma del Código Civil que introduciría una cantidad de novedades, por lo que sabemos. Algunas tienen que ver estrictamente con cuestiones de familia, viene el divorcio exprés, desaparece la infidelidad o la no exclusividad sexual como una causal de divorcio, vienen cambios muy fuertes en relación a las técnicas de fertilización asistida y también vienen algunos cambios en la economía. Me gustaría saber cuáles creen son los centrales y a qué apunta la modificación del Código Civil desde la mirada de estos economistas que nos acompañan hoy. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Bueno, Está en debate el tema de la denominada especificación. es uno de los artículos más inquietantes en Sí, este contexto, de alguna ¿no? manera es el convocante nuestro de hoy. Yo coincido con lo que planteó el presidente de la Corte ayer, que dijo claramente, taxativamente, esto no se trata de una especificación. El planteo de la especificación yo creo que, así formulado, tiene una connotación, una intención política, que no tiene nada que ver con ir a un proceso natural de salir de la dolarización de la economía o de ciertos componentes dolarizados a que la economía integralmente se especifique. Cuando se plantea la especificación yo creo que hay un componente de los medios de comunicación de generar un miedo de que se van a especificar todos los contratos, que digamos que ahí hay un componente ideológico. Ahora, que un país tiene que tener soberanía monetaria, que un país tiene que tener su moneda, así como tiene que tener soberanía por las Islas Malvinas, también tiene que tener soberanía por su moneda. Creo que eso es un proceso generoso al que efectivamente hay que ir. Bueno, lo que vamos a pensar es si los artículos que incorpora la modificación del código obligan a especificarse o a especificar. Hay dos artículos puntualmente, 765 y 766. 765 y 766, que si uno les da una lectura, por ahí ustedes nos van a ayudar a ver la letra muy fina, lo que significa es que uno puede contratar lo que quiera, pero a la hora de pagar, el que paga puede desembarazarse de la obligación pagando en pesos al tipo de cambio oficial. Esto es lo que dice el artículo, más allá de lo que diga, lo que se diga en las declaraciones públicas o políticas. Citándolo así como si fuera bíblicamente, y dice, el final del 765, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá librarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Ese es el actual. No, ese es. ¿Ese es el que nuevo? remitió el Poder Ejecutivo al Congreso, a diferencia del que habían acordado en el proyecto de reforma, que es un poco volver al espíritu del 617 del Código de Vélez-Sarsfield, de alguna manera. A ver, yo pacto, vamos a ponerlo, lo vamos a bajar al común de la gente, porque a veces uno lee el artículo y es una cosa muy fría y muy dura. Yo pacto en un contrato de alquiler. Vale. Pongámosle $1000. Pongámosle. Muchos contratos de alquiler se hacen en dólares. $1000. O hagamos 1000 tornillos, porque esto lo que hace es lo equipara a los tornillos. Son cosas. De modo que vos podés comprar... Ojo, yo no estoy haciendo un juicio de valor acá, capaz que 1000 estoy de acuerdo. tornillos, si yo me comprometo a pagar $1000 en billete verde, Si son no cosas. Son cosas, físicas. no es dinero. Por eso es la diferencia con el 765 que había remitido en su momento. Una cuestión que es importante acá, discúlpame, me parece destacar, que esto refiere siempre a de acá en adelante. ¿Sí? No modificaría ningún tipo de cuestión de contratos anteriores. Ya contraídos. Con lo cual digo, si se hace un contrato, esta cuestión de la que estamos hablando va a estar incorporado. Está bien, lo que pasa es que uno tiene, el que contrata de acá en adelante lo hace sobre una base, sabiendo que si contrata en dólares, contrata en pesos al cambio oficial. Ajá, sí, lo que se llama en el mercado... Va a traer dólar billete, Mira, lo que en el mercado financiero, hoy en el mercado financiero vos tenés instrumentos que se llaman en dólares, que son los bonos, por ejemplo, que pagan en dólares, como fue el BOD en 2012 hace poco, donde hubo rumores también aprovechando todo esto que decían que no iba a pagar y pagó. No dispone de los BOD en No, pero digo para diferenciar. Y hay otro tipo de instrumentos que se llaman en el mercado dólar linked, o que están ajustados, linkeados. O sea, en pesos ajustados por... Claro, con el dólar, con lo cual van moviendo su valor de acuerdo al valor del dólar, pero
pero después se realizan las operaciones en pesos. Bueno, esto va a tener una lógica parecida a eso, digamos. Igual, vos sabés que hoy la gente común, quien nos está viendo, que tiene un contrato de alquiler de un maxi kiosco en Herli y que fijó el contrato en dólares, yo pregunto, ¿cómo lo paga? Esto es uno de los temas pendientes del cepo cambiario y que la justicia tendrá que resolver porque es muy complicado, porque nuestro inquilino del maxi kiosco de Herli hoy tiene un serio problema y hay gente que está realmente muy angustiado y esta reforma del Código Civil no lo resuelve. El ¿verdad? propietario le va a pedir que lo pague si lo pactó en dólar billete. Sí. Y el que tiene que pagarlo va a decir, no tengo acceso al dólar billete, puedo lo comprar. pago en pesos. Y si lo va a pagar en pesos, lo va a pagar al cambio oficial. Pero, Nunca lo sí, va a pero pagar. los contratos nuevos, si el contrato venía de antes, sigue valiendo lo mismo. Sí, ¿Y va a cómo haber compra el dólar? Pero va a tener que terminar yendo al Dólar tribunal. hay, Sí, dólar hay obviamente. uno solo, el Pero otro cuando- es ilegal, es Exacto, negro. por eso te pregunto Es cómo lo compra. absolutamente No, pero ilegal. tenés un dólar, Totalmente un dólar ilegal, ¿eh? implícito en la operación financiera que es totalmente legal. Perdón. Vos podés operar perfectamente Sí, un pero dólar. no un sirve dólar. para este tipo de cuestiones. porque Pero por bueno, eso, pero yo, puede- yo puede pregunto hacer dólares. por mi kiosquero, ¿cómo compra los dólares? Tiene que pagar un alquiler en no dólares. tiene cómo comprar los No dólares. tiene cómo. No tiene Bueno, cómo ahí está. comprar los dólares. Entonces Por está eso el bueno que problema haya de algo fondo que determine que, bueno, que es si no lo puede pagar en nosotros dólares, tenemos lo que ir a una pague en pesos, economía en porque si no- pesos o tenemos que sostener los mecanismos Está bien. dolarizados. Ahora, Esa es para la ir a la discusión de economía fondo, en que es pesos, me política. paro en los No, eso contratos, no es política. los contratos futuros, los que vendrán. Para ir a una economía en pesos, si hay que repactar un contrato, uno tiene que saber qué posibilidades de indexar el contrato tiene en un contexto Obviamente. No, no se puede inflacionario. indexar Hay un por ley. instrumento que falta, que es ese mecanismo indexatorio o que le permita seguir el compás de la inflación, porque la inflación está, es un dato de la realidad, es como el dólar paralelo. Es ilegal, pero es un dato de la realidad, está. Si uno quiere comprar dólares para hacer un viaje, depende Puede, eso de sí Chegaray y la FIP o de ir a una cueva, Sí, no, no- hay manera. no, de no, Chegaray, depende del de la gobierno, situación de el cada uno. gobierno. No, de la para- situación de cada uno no, porque uno puede tener una muy buena situación ante la FIP, pero te van a dar $70 y vos querés gastar 100. Si y vas no la los primera tenés, vez, y la te lo- segunda se te puede llegar a complicar. y una vez por año. Y O tampoco sea, está es- explicado Está bien, pero digo, Una acá, cosa es acá hay la dos realidad cuestiones, y digo, me otro es parece... lo ideal, ¿no? Acá hay dos cuestiones que me parecen importantes. Uno, esta visión más individual, si uno quiere, desde esta cuestión de yo tengo que viajar, ¿qué hago? Y la otra es la visión macroeconómica para contextualizar y poder entender por qué se tomaron estas medidas. Para Digo, un porque poquitín, paren un poquito. Yo no estoy hablando de una cosa individual, estoy hablando de una cosa, mucha gente tiene que pactar contratos, tiene que viajar por la razón que fuere, tiene que planificar su economía en los próximos año y medio, 2 años. Y lo tiene que hacer en un marco de realidad. Está bien, y ahora yo te no digo, ¿estamos todos de acuerdo en que la economía argentina debería ir hacia una Sí, especificación para en eso hay que este tener sentido? instrumentos que permitan a uno especificar. Bueno, y hacia eso es lo que se ¿sabés está lo que yendo. pasa? No, digo. perdona, En ese escuchá, marco- yo veo una incoherencia enorme. La Carta Orgánica del Banco Central decía, número 1, objetivo del Banco Central, cuidar el valor de la moneda. Lo sacaron y ahora te dicen, primero queremos especificar. O sea, te están diciendo, el valor de la No lo moneda sacaron, estás equivocado. Perdón, ¿Cómo lo van a sacar? pusieron 4 instrumentos Ese sigue más. siendo, claro, Está bien. equidad El social tema y es que la política desempleo. monetaria tiene un solo Te olvidaste tiene un solo de decir instrumento. algunas cosas. Perdón. No podés Vamos por obviar. un punto política económica número Y además lo primero... Por cada instrumento tenés un objetivo. Es política económica, los dos son profesores de política económica. ¿Por qué instrumento tenés un objetivo? El instrumento es la política monetaria. Y vos estás metiendo, antes tenías un objetivo para un instrumento. Ahora pusiste 3 objetivos, creo. ¿No? Así es, porque porque somos un país... La hay- Reserva Federal hay- de Estados Unidos. Claro, trabaja en claro, la sí, mayoría de los países de la Sí, pero lo que Tierra. estamos diciendo es, bueno, ahora es menos relevante la moneda y por otro lado hay que decir, quiero especificar. Mira, Entonces, no, a mí me parece No, que... no Esto es es lo que menos te- relevante pará, la yo moneda. vuelvo a- Disculpame, está teniendo no es 25% menos de relevante inflación. la moneda. Lo que hiciste con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es recuperar la soberanía monetaria, recuperar la política monetaria como instrumento tenía de política política económica, monetaria. Sí, tenía y política no monetaria. solo para No, pero respaldar a ver, el valor de la yo moneda, estoy de ni para, acuerdo con vos, ni y para para hacer mí es inflation. positiva la reforma en ese aspecto. No. Lo que me parece que hay que entender es que hay una cuestión que tiene que ver con el sentido común. En un gobierno que ha hecho muchas cosas que realmente están muy bien, defender la política de tipo de cambio, que yo creo que ni adentro del gobierno están todavía muy convencidos de cómo han llegado a esta situación, es complicado. ¿Sabes por qué? Pero déjame desarrollar este concepto. Desde el año 1969 hasta hoy, la moneda nacional perdió 13 ceros. Quien trata de buscar ¿por qué estamos dolarizados? Porque pensamos en un nuestra país... propia historia nos Exacto, entonces es muy difícil Y que nuestra vos termines... propia historia- Pero sabes que terminamos cayendo con un modelo que tiene un montón de cosas positivas en un país en donde para importar hay que pedir permiso, para exportar hay que pedir permiso, para girar viviendas al exterior, que no me gusta mucho la idea, hay que pedir permiso. Para viajar hay que pedir permiso, Está bien, para porque comprar hoy hay que tenés- pedir permiso. Entonces, Está bien, porque el volviste Estado a una pasó de un economía rol que donde el debería Estado tener... está presente. No, pero eso no es escuchame, verdad. en lugar que de es la economía beneficiar, regulada por pero libre pero mercado. una cosa es el rol de coordinación del ¿Les puedo Estado, pedir algo y que otra cosa es el de volvamos a... control. Tomemos un hecho puntual. Alguien tiene que pactar... A ver, la economía se mueve con el movimiento de todos, ¿no? Ajá. La gente tiene que comprar, vender, propiedades,
alquilar propiedades, campos, oficinas, departamentos, comercio, etcétera. Tiene que pactar cosas, incluso situaciones de trabajo. ¿Sobre qué base las pacta? Porque no hay mecanismos no hay mecanismos, bueno, estamos especificados, ok. ¿Cómo pactás un contrato si no hay un mecanismo que te permita prever el curso inflacionario del próximo año? No hay ningún mecanismo, es un problema cuando la justamente... inflación real está en el orden del 25%. Es que, Mónica, el gran problema de la Argentina es la inflación. Porque todos queremos que nuestra moneda tenga valor. Sería maravilloso que pudiéramos salir con pesos al mundo y poder manejarnos, ni siquiera digo en Europa, en los países limítrofes. Bien, con prácticamente pesos al mundo hoy es algo muy lejano, bueno, pero digo, okay. sí Está bien, ¿cómo pensarlo salimos de esta situación? ¿Con qué internamente. instrumentos que no paren y frenen la economía? Te pregunto, ¿cómo ahorras en pesos hoy? Vos lo querés pensar internamente, y yo estoy totalmente de acuerdo con vos. Yo creo que una de las materias pendientes que tiene hoy el gobierno es desarrollar instrumentos que fomenten el ahorro en pesos. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés que resolver lo previo, por eso la madre de todos los problemas es la inflación. Cuando vos tenés una tasa real de inflación de 25 puntos, 20 puntos, olvídate lo que dice Clarín, pero la verdad que tenemos esa tasa de inflación. Es un problema porque la gente no sabe, o sea, pone la plata en una botella, de fin de año vale 20% menos. Entonces, ¿en qué ahorra la gente? En dólares no, porque los que le aconsejaron todos estos años que Perdió tienen que plata, ahorrar en leí el dólares, trabajo de Seine por Malik, eso, por sin eso duda. cuando yo digo lo del Pero miedo ojo, y que los si medios de compró un comunicación, que departamento- es un hecho político e ideológico, no es Estoy de aséptico, acuerdo con vos. eso tiene que ver con la vida de la gente, y Pero- le recomiendan mal, lo aconsejan Pero mal, estoy le de acuerdo dice que con- tiene que ir al Pero dólar, está bien, lo asustan, pero- y finalmente pero- pierden pero- plata pero- por un tema pero- de oponerse al gobierno. Hay un tema de riesgo. Estamos de acuerdo en que hay que riesgo, generar no estoy evaluando instrumentos para rentabilidad. avanzar en la Ya uno. pacificación. Es necesario, pero hay que tomar la posta y arrancar hacia ese sentido. Pero no solo... bueno, pero no, vos tenés pará, idea de rompiste cuál va a todos ser el los instrumento. El gobierno No, rompió ¿cómo todos los rompiste? instrumentos. No rompiste ningún El CER instrumento. era el instrumento para la fiscalización, primero se prohibió y después dibujaste los números al INDEC, al demonio con el CER. El CBS tampoco se puede usar porque no puede especificar. Ahora te queda el único, el dólar link, pero lo puedes hacer solamente en bonos, con lo cual instrumentos para indexar la economía no tenés. Y están prohibidos completamente. Pero nosotros tenemos Lo un que dólar, no el está dólar para administrado, ver otros que que existe acá hace muchos años y que ha funcionado perfectamente, el dólar oficial. El Sí, dólar. pero no puedo- Ahora inventaron el dólar ilegal, los medios lo potencian, vos pones las pantallas de televisión y te ponen antes Pido la el- palabra, el dólar pido la oficial. palabra. La gente va al dólar ilegal porque no tiene acceso al dólar en blanco. ¿Cómo una persona que necesita dólares, pongo lo de viajar porque es lo más inmediato, pero supongamos que no es para viajar, es para pagar una deuda preexistente que contrajo en dólares, es para respetar un contrato que está firmado en dólares, para ahorrar. para ahorrar, no, para ahorrar ¿sabes no, qué porque pasa? podemos decir que para ahorrar no sería el instrumento. Pero- Entonces, ¿cómo, si no tengo acceso en el mercado legal? Vos recién decías que depende de tu situación ante la FIP. No eso en el depende caso de la de viajar. situación de En la... el caso de En el viajar. caso Si de es para viajar atesorar, no tampoco, podés- en el caso de viajar tampoco, porque hay muchas maneras de viajar. Y la verdad es que hoy, con la plata que da la FIP, no se viaja. Está bien. No Yo se lo que puede digo es lo viajar. siguiente. La verdad, estamos en un seamos punto, claros. estamos en un punto, en una instancia... Es una irrealidad lo que estamos Mirá, diciendo. lo que yo digo es lo siguiente, la lógica hay que entender. Estamos en un punto, en una instancia donde es importante avanzar hacia esta cuestión de la especificación en este sentido, hacia ¿Cómo una avanzamos economía si no hay que instrumentos funcione en para pesos. hacer funcionar? Hay algunos instrumentos y otros se van a ir generando. Claro. Lo que digo es que deberíamos discutir y avanzar en ese sentido Bueno, pensemos y no instrumentos. ver, Por digamos, ejemplo- si puedo el caso Bueno, ¿qué puntual de comprar instrumento? dólares. Es Dale. un momento complejo. Pero no estoy hablando de entiendo, comprar ¿no? dólares, estoy diciendo de fijar un No hay contrato... posibilidad de generar instrumentos. ¿Cómo no va a haber No posibilidades? hay posibilidad No, porque no sí puedes hay. indexar. La idea es generar instrumentos Escuchame, para avanzar claro. hacia allá. ¿Sabes por qué no puedes generar instrumentos? Porque tienes inflación. Mientras tengas inflación, no puedes generar ningún instrumento. Sí, a menos podés que puedas generarlo. indexar de alguna Tenés manera. una para- tasa de inflación independientemente del nivel controlada. No importa si coincidimos el nivel, controlada. Claro que la inflación es Escuchame una un cosa. problema, no hay duda. Si vos Sin tenés embargo, el inflación país del viene 25%, funcionando si con vos tenés- inflación todos estos años. No, El pero pará. país ha crecido, Escuchame, vos sos el un país hombre- tiene en desarrollo del mercado interno importantísimo, los trabajadores tienen paritarias y superan la inflación, los jubilados reciben aumentos pero del pará, Pero pará, que diciendo, pero superan eso- totalmente todos la los procesos inflación. de inflación no te Entonces, empiezan si con no, crecimiento, es un no fantasma. hay La procesos de inflación es un inflación. problema complejo e importantísimo. No, bueno, pero pero ojo que como no- ningún elemento de la pero- economía se debe aislar del conjunto de las No, políticas no, económicas de un país. exactamente Sino por lo eso. que estás Pero, planteando... Junio, vos sos Y un donde no diputado vamos a estar de una acuerdo cosa. es en las Lo que causas, pasa- seguramente, de la no, inflación, No, digo. conmigo capaz que estás de acuerdo, Quizás con él capaz que no, pero con él seguramente yo, que no. digamos, No. yo tengo claro que la lechuga en Ezeiza Sí. vale menos de $1 y en la góndola vale 15 Claro, mangos. está bien, pero pero ojo claro. que vale 15 pesos porque la gente lo paga, porque emitimos la cantidad de moneda que hace que la gente lo pague. No, entonces Digamos, estás de es acuerdo como- con eso. La No, inflación es un fenómeno entre otros monetario, motivos. ¿no? Bueno, Papá, no, no es ¿cómo monetario, hacemos? tiene un conjunto No, de no factores. lo es. Hoy en Es un problema Argentina de no lo es. Escuchame, expectativas. estás Es un emitiendo problema de 30%, expectativas. la cantidad medio de pagos crece 30% al año, 30% al año, la economía creció 0 según el INDEC.
¿Cómo creció cero? ¿Cómo creció? ¿De qué estás hablando? El último dato que tenés del PBI que El EMAE sacó el dato de junio. Pero este país, pero escúchame, este país ha crecido a tasas fenomenales todos estos años, no sé de qué estás hablando, venía creciendo el 9, el 8,9, francamente no sé. Tengo la sensación de que algunas medidas que se han tomado, muy especialmente a partir de noviembre, diciembre, enero, han frenado la economía. La han frenado. Ahí hay una discusión de fondo, Mónica. La discusión de fondo es si existe o no crisis internacional. Obviamente yo creo que sí existe una crisis internacional fenomenal, que no sé si tenemos tiempo de hacerlo, y que impacta en nuestro país también, igual que en otros países del mundo, y todos los países de la Tierra, en la crisis, cuidan sus sectores. De enero, cuando se cierra totalmente. No, la crisis empezó en el 2008, Mónica. La demanda de automóviles de Brasil se derrumbó, y esto es cierto. Nosotros tenemos tres grandes clientes: China, la Unión Europea y Brasil. La Unión Europea está muy complicada, entrando en recesión. Si no fuera por Alemania y Francia, estaría francamente en recesión. Por supuesto, y hay saldos exportables de cosas que no se vendieron en el mundo. Ahora, lo que es cierto es que tenemos causas externas, pero hay, sí, por supuesto, por eso digo causas externas, pero hay también un componente de política doméstica. Lo que dice Mónica es totalmente válido, es decir, la oferta del tipo, digamos, el control del tipo de cambio por la vía de la oferta monetaria, de la oferta de divisas por parte del Banco Central, hasta el 31 de octubre, cuando se tomó esta medida, por mí estaba perfecto. Cuando se metieron a controlar la demanda, una cosa hubiera sido decirle a que no giren dividendos a las petroleras, mineras y bancos, que yo estoy de acuerdo. Quizás las importaciones, bueno, depende cómo y durante cuánto tiempo, estoy de acuerdo. Ataque especulativo, no es que... No, claro, lo que pasa es que yo comparto con vos que hay menos de 200 empresas que manejan más del 80% del mercado cambiario en la Argentina. Pero hay 20% de gente de a pie que no le pasa eso, que no son especuladores de Wall Street. Está claro. Bueno, entonces, está claro. Ahí tienen derechos en curso garantizados por la Constitución, que deberían estar cuidados por el Estado. Mónica, pero... Porque en realidad, el que se lleva los dólares no es el tipo que va a sacar $100 porque está juntando para comprarse su primera vivienda, o el que saca para hacer un viaje. ¿Sabes cuál es la cosa? Digo, para ponerlo en blanco sobre negro, digo, vos, el modelo llegó a un momento, ¿sí?, después de varios años, 10 años de crecimiento sostenido y alto, a un momento donde se encuentran ciertos cuellos de botella y donde hay que trabajar en esto que se denomina sintonía fina, digamos, donde tenés que empezar a trabajar más en concreto sobre algunos mercados específicos. Entonces, algunas medidas, quizá en lo particular, en la cuestión, en la visión individual, molestan un poco, hacen ruido, pareciera que ciertos derechos están... en la visión individual no, yo no estoy mirando la visión individual, porque yo estoy pensando en el conjunto y estoy pensando en las economías regionales que están con problemas, en los insumos que no llegan a la producción de ciertas fábricas, en las dificultades para sacar cosas de los puertos que tarde o temprano van a salir. La medida de la Administración del Comercio Exterior no es que está poniendo, porque si no pareciera el mensaje es, esa medida pone un freno que frena la economía, que hace que la actividad económica caiga. Eso no es así. Digo, no nos podemos permitir preguntar si algunas de estas medidas, algunas no están mal implementadas todo o mal tomadas. Eso sí, siempre se puede preguntar. No, todo perfecto para nada. Pero si vos no defendés tu sector de divisas en una situación internacional extraordinaria como la que hay, vamos a terminar teniendo problemas para importar y para pagar la deuda, como por ejemplo por el BODEM. Por eso es mejor, en situaciones tan difíciles como una crisis como esta, que el stock de divisas lo vaya acumulando el propio Estado y no los particulares, porque eso depende de la colectividad. La crisis del 2009 fue igual de grave. ¿Por qué no se hizo lo mismo en 2009? No, se ha sostenido estructalmente la crisis y cada vez es peor. El año pasado, digo. Mira, Argentina siempre que encontró momentos donde el ciclo se revierte y cae en una etapa contractiva, es por enfrentar la restricción externa. La restricción externa, para dejarlo claro, es cuando vos, por tu propio proceso de crecimiento, no contás con las divisas para seguir creciendo. Sabemos que la restricción externa no existe. No existe, pero porque hace 10 años, vamos a ponerlo para que la gente lo entienda, hace 10 años, para comprarte una notebook, te hacían falta 4 toneladas de soja. Hoy te hace falta una. Y estuvimos 70 años con los commodities bajando, lo que le vendemos al mundo, y esto ahora está subiendo. De modo que el mundo, hacia adelante, nos presenta un futuro que es excelente. Por eso tenemos condiciones... Es muy peligroso creer que 25 puntos de tasa de inflación es una inflación, un poquito de inflación es buena, estoy de acuerdo. Pero ojo, porque más de 6, 7 puntos, 10 puntos, es un impuesto a los pobres. Hay que entender que 25, ¿sabes por qué? Porque Perón tenía razón. Digamos, los salarios van por la escalera y los precios van por el ascensor. El asalariado llega al supermercado, se va... Claro que la inflación afecta a los trabajadores, pero vos no podés negar, insisto,
que hay paritarias en la Argentina, precisamente porque las puso este Absolutamente, gobierno, siempre, que se han aumentado las jubilaciones. En el 2009 el 25%, después el 35% y ahora el 31%. Y aunque todavía son 1.650 pesos el mínimo y no alcanza, sin embargo subieron el 1.214% en 7 años. Por lo tanto, cuando vos hablás de la inflación versus los pobres, vos tenés que ver un proceso histórico en el que todos esos sectores, a pesar de la inflación... A ver, lo que veo es, en materia de crecimiento, yo creo que el tema de la crisis internacional te pegó un poquito, eso es cierto. ¿Un poquito? No. Te pegó un poco, pero la economía se había frenado antes de que vos empieces, perdón, las restricciones, no la crisis internacional. Las restricciones que pusiste en la importación te frenó un poquito. La crisis internacional también te frenó un poquito. Pero lo cierto es esto. La economía argentina, la tasa de expansión de la economía argentina, sacando los crisis, en 2001-89, viene siendo la misma desde el 87 para acá. O sea, Argentina viene creciendo un promedio anual de 3,2%, tanto en esta última década como en la década anterior. No. Sí, sacando la crisis de 2001. No. Después te muestro los datos. No. Si vos tomás la década del 90, el último lustro del 90... Entre 1987 No, entre no es 1987... así. No, ¿por qué no la tomás de la batalla de Casero? No. Estamos teniendo los picos... El último lustro de la década del 90 subimos el 5%. Sí, y ahora tenemos un... Pero si tuvimos 5 años de recesión. Permítanme, porque los picos queda... de actividad económica, los picos de actividad económica argentina fue 87, 98, 2011. Permítanme Es una empezar a periodización redondear difícil. porque No, estamos cerrando el programa y en la convocatoria era saber si en la reforma del Código Penal, del Código Civil, y comercial que se viene, va a quedar instalada la especificación de hecho de los contratos más allá de las interpretaciones que uno puede hacer. Yo lo que interpreté, y ustedes me dicen si me equivoco o no, es que se puede pactar en dólares, pero que el que tiene que pagar puede pagar en moneda de curso legal al tipo de cambio oficial del día en que cae la obligación. Sí. O sea, Aparecerán De acá para adelante, Sí. con lo De cual acá quien para haga el adelante. contrato va a tener en cuenta esa situación, va a tener en cuenta la tasa de depreciación esperada. Digo, cuando uno hace ese tipo de contrato está haciendo un negocio donde cada uno Y una sabe gran salvedad, lo que porque está por haciendo. eso insisto que no hay especificación. Los depósitos en el sistema financiero, lo aclaró ayer el presidente de la Corte. Especificaciones de la economía Bueno. dinámica, de Bueno, ahí. No, pero los contratos, porque tiene mucho que ver con la seguridad jurídica y lo que le preocupa a la gente. Todo lo que tenga que ver con los depósitos en dólar del sistema financiero se va a respetar la moneda. no están afectados Como por está el ocurriendo ahora, que inclusive ahora que como consecuencia de los medios de comunicación que generaron una situación de miedo, Perdón. mucha gente fue a sacar la plata de los bancos Pregunto en para- dólares y los bancos respondieron en dólares y la gente Pregunto, pudo lo que sacar me su está plata. diciendo, lo que me estás diciendo es que si uno tiene depositados dólares en el banco y aún no los ha sacado, porque hay mucha gente Sí, que se los ha efectivamente. llevado a la casa. En dólares, La verdad en que dólares, esta eso es medida- lo que te quiero decir. En Sí, dólares. no, porque están- Pero pregunto, ¿podría ocurrir que el banco dijera, no, mi contrato es devolver No. en dólares, pero no, puedo No, hacerlo porque la en ley dólares? establece Porque precisamente lo que yo estoy diciendo. De los bancos no, lo que No, está dentro de los no. bancos en Lo verde que está en sale en discusión, verde. lo que vos suscitaste al inicio, sí, está en discusión. Pero no lo de los bancos, los por bancos. eso hago la salvedad porque es una cuestión central. El Y además, como hay reservas, ¿no? Porque eso es lo que distingue Bueno. esta época, es que Por hay eso grandes digo, reservas. hay que Yo tener me cuidado tengo con que el ir mensaje. ya. No hay necesidad. Argentina tiene nivel de reservas récord. Los niveles Claro. de liquidez y de solvencia del sistema financiero son de lo más alto de Está la bien. historia. Entonces digo, Yo es algo que insisto- apunta a que la economía trabaje en pesos, como en Brasil operan reales, como en otros países ocurre, que te da un montón de grado de libertad a la hora de implementar política Bueno, económica. pero para eso Va a ser necesitas difícil planificación. hacerlo por Si nuestras no te- cuestiones estructurales, No, culturales y pero nuestra no, propia no es historia, como decía él. inflación. Sí, va a ser inflación. difícil. La inflación Hay que hay que avanzar hacia resolverla Señores, se con- terminó el programa, lo Bueno. siento. Cada uno sacará sus propias conclusiones Muy en casa, bien. se retomará el tema en cualquier momento. Lo que hay que decir es que si hay una modificación del Código Civil y Comercial, no es que nada va a cambiar. El código es muy importante. Grandes cambios. Va a haber grandes cambios. De la misma manera que si se reforma la Constitución, no solo se reformaría la reelección como todo el mundo cree, sino que puede haber también grandes cambios. Entonces, a no perder la letra chica de todos los debates. Me parece muy interesante, porque si no es fácil decir, ¿no? Obvio. El, Por eso el lo divorcio importante es express. aclarar qué implica esto y qué no, y dejar claro que no es Digamos. especificación como estamos acostumbrados en Argentina Va a haber asustarnos grandes de cuando cambios. se habla de Exactamente. Gracias a todos. Se Gracias, acabó lo que gracias. se daba. Viene Charly Fernández. Gracias. Hasta el domingo, si Dios quiere. Chaque fazendeiro de teu fogo arrebentar. Um soldado, uma vaca enxerga. Abrí los ojos.